contenedor muy grande, pero bueno, esa es la forma. Y después también lo que las distintas técnicas de definición, ¿sí? La general sería el 99,9% de lo que hace el patólogo es la cocina del cine. Pero cuando necesitamos estudiar algo en particular, tenemos que saber que hay otras técnicas que nos permiten y cuál es el fundamento, ¿sí? Cuál es el fundamento de cada técnica, qué componente celular tiene, para que cuando usamos un tejido estemos mirando el riñón, digamos por qué con determinadas células del tubo contorneado, en la región basal es más acidófila o más basófila y en la región apical es más acidófila, para que nos acordemos bien de qué se trata cada cosa, ¿sí? Entonces esto es muy básico, lo preguntamos siempre, cuando ustedes se olviden y están haciendo dudas, vuelven al libro, lo leen o vuelven a la clase y lo repasan. Si dejan de compartir también, yo comparto. Sí, dale, te lo puedo compartir. Es que dejar de compartir. Sí. Ahí está. Entonces, estos temas los vamos a pasar bastante rápido porque ustedes ya lo deben haber visto. ¿Sí? Básicamente, el sistema de endomembrana, ¿qué sería? Como para que nos acordemos la definición. Perdón, el ruido, todo el año le estoy sacar el ruido. ¿Qué sería el sistema de endomembrana? A ver, ajá, ¿y qué características tiene? Suena como un sistema, lo que pasa que es como, sí, está bien. ¿Por qué como un sistema? Mediante vesícula. Exactamente, tal cual. Se combinan entre sí mediante vesículas. Por eso la mitocondria, que es un organoide que es membranoso, también está dentro del sistema de la membrana, porque no se comunica por vesículas. ¿Y quiénes serían los componentes del sistema de la membrana? Sería la capa externa del núcleo, el retículo endoplasmático, La membrana nuclear, ¿sí? La membrana nuclear, el aparato de Golgi y, bueno, si bien la membrana plasmática no forma parte del sistema de membranas, sí tiene comunicación con este sistema a través de vesículas. Exactamente. Entonces siempre estudiamos la membrana plasmática porque de hecho, ¿dónde se sintetiza la membrana plasmática? ¿O cómo en la síntesis? ¿De dónde sale la membrana plasmática? Profe, ¿no es la síntesis de fosfolípidos y lípidos y proteínas también que sale desde del retículo endoplasmático, desde los ribosomas que son poniendo presentes en la membrana? Exactamente, se sintetiza con una capa lipídica y se van agregando ahí las proteínas. Y después sale la vesícula que se va a fusionar en la membrana plasmática y ahí se va reconstituyendo esa membrana plasmática. ¿Sí? Y cuando se hace una división de la célula, cuando se hace la citocinesis, parte de ese módulo de la membrana plasmática que tenía la célula madre para las dos células hijas. Pero fíjense qué interesante que es esto, que lo conocemos muy poco realmente, porque nosotros decimos que la membrana plasmática es un mosaico fluido. Mosaico, ¿por qué? Porque es diferentes componentes. Es una capa lipídica que eso le da la fluidez, pero el mosaico... Porque la capa interna y externa encontramos diferentes componentes, de manera simétrica. Sí, asimétrica, ¿sí? Asimétrica y concretamente las proteínas. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes cómo las proteínas que están en la membrana plasmática no son iguales a las proteínas que están en el retículo plasmático. ¿Sí? Y sin embargo, estamos diciendo que la membrana plasmática se forma a partir de la síntesis en el retículo plasmático. Es como que se hace la bicapa y en la bicapa se van agregando como si fuese un turrón que tiene maní o nueces, se van agregando las proteínas en la posición que tienen que tener. Y después esa vesícula se va y se une a la membrana plasmática. No hay un molde para hacer membrana plasmática, ¿sí? No, o sea, no hay un mapa aparentemente que conozcamos que diga, mira, la membrana plasmática que va a ir a la región apical de esta célula tiene que llevar proteínas receptoras de acetilcolina. ¿Sí? No está eso.
y sin embargo se colocan en ese lugar. Es como que tomara de algún modo, sí podemos decir las proteínas que están codificadas en el ADN, del ADN al ADN, ¿sí? Pero sin embargo, porque se ubican en determinado lugar de la membrana plasmática de determinada manera, todavía no conocemos cómo es ese mecanismo, ¿sí? Pero bueno, de esa manera se reconstituyen todo el tiempo las membranas de los distintos componentes membranosos de la célula. Hacia la membrana plasmática entonces se sintetiza la carga lipídica, se le agregan las proteínas en la posición que tienen que tener, y de ahí sale por una vesícula que se va a fusionar. La vesícula está marcada, está señalada como que tiene que difusionarse con la membrana plasmática. Esa señal hay una señal que lleva a la vesícula y hay una señal receptora que tiene la membrana para el lugar donde se va a unir esa vesícula, ¿sí? Entonces, todos estos son organelos membranosos, estos son infinitas de almas, pero lo que está en verde es lo que corresponde al sistema de membrana. Acá tenemos otro como para mostrarles que lo que le decía del transporte vesicular, que no va a cualquier lado, sino que es un transporte vesicular que está señalizado. O sea, este es el componente donador, se forma la vesícula y se va a ir a funcionar con el componente donde se supone que tiene que llegar, ¿sí? No va a cualquier lado, normalmente. Acá como para mostrar la membrana nuclear, ¿sí? Y acá siempre hago la misma pregunta para ver si entendieron, porque así es fácil repetirlo, pero por ejemplo, ¿puede una célula dividirse en membrana nuclear? ¿Qué opinan? No. No. Pero la membrana nuclear es una estructura permanente de la célula. No, porque por ejemplo los eritrocitos no tienen. Ajá, pero bueno, está bien, no tienen núcleo, ¿sí? Pero ¿y en qué otras circunstancias, supongamos una célula epitelial, no tiene membrana nuclear? Cuando se divide la célula. Exactamente, o sea, que la membrana nuclear no es imprescindible para la vida de la célula, porque de hecho, cuando entra en división celular, la célula no se muere. Y después, las células procariontes tampoco tienen membrana nuclear, sin embargo, están vivas. Profe, pero ahí va a depender del tipo de célula. Si es una célula que se divide, la membrana nuclear es una estructura transitoria, ¿sí? Se desarma, se desensambla, se transforma en vesículas, se une al retículo plasmático, cuando termina la mitosis, otra vez vuelve del retículo plasmático a reconstituirse a través de vesículas la membrana nuclear, pero no es una estructura permanente. ¿Sí? Es una estructura transitoria. Bueno, vamos a pasar esta, ¿sí? Fíjense, esto, ustedes van a decir rápidamente, esto es una microfotografía electrónica, ¿Transmisión? ¿De qué, perdón? ¿De transmisión? Es una microfotografía electrónica, ¿bien? ¿De transmisión de qué cosa? ¿Qué estamos viendo ahí? Puede ser el retículo endoplasmático rugoso. Exacto, sí, con seguridad, el retículo endoplasmático rugoso. Esta es la membrana y acá están los ribosomas, ¿sí? Perfecto. Bien, esos ribosomas también es un pool que se va a unir y se va a desprender, se va a unir cuando se une con una cadena mensajera para una proteína que va a ser una proteína de exportación. Entonces la proteína de exportación va por la membrana, si es la membrana va a quedar anclada y si es de exportación va a salir. En cambio, las proteínas que son sintetizadas para el citoplasma, para el interior de la célula, van a quedar en el citoplasma. Pero es una serie de sacos contiguos el reticulado plasmático, ¿sí? Entonces, el reticulado plasmático liso es una serie de sacos que no tienen ribosomas. Y el liso, el nuboso sí, pero establece una continuidad entre uno y otro. Y hay un esquema, bueno, estos son microsomas, pero hay un esquema que les quería mostrar que me parece que justamente, perdón, en el ruido, chicos, prometo alguna vez sacarlo. Ven que hay un esquema que me parece muy bueno, pero que no les voy a mostrar. Bueno, lo que está, el esquema básicamente
el esquema básicamente que quería mostrarles es un esquema donde nos muestra que el exterior de la célula es igual al interior de la luz del sistema de endomembranas. Vamos a ver qué esto. ¿Ubican lo que les digo? El exterior de la célula es como el interior del sistema de endomembranas. A ver, ¿alguien me lo puede aclarar? ¿Por qué les digo eso? Porque supongamos que es una proteína que va al exterior de la célula, ¿sí? ¿Esto qué sería acá? Bueno, acá dice retículo endoplasmático, rugoso, ¿sí? Acá se adhirió el ribosoma a un receptor especial que es una ribofolina, y acá, mientras se va sintetizando este mensajero, mientras se va sintetizando la proteína, ingresa por el polo. Si es una proteína que se va a exportar, va a tener una primera señal de anclaje, que es lo que está en rojo, y después por un efectivazo se va a desprender de la señal de anclaje, va a quedar en algún retículo endoplasmático y de ahí se va a ir al exterior en una vesícula. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué este lugar es como la luz de la membrana plasmática? Porque lo que está en el interior de la vesícula y se va a disociar es equivalente a la cara externa de la membrana plasmática. ¿Me siguen ahí? Si yo en cambio estoy sintetizando una proteína que quiero que se quede adherida, supongamos que acá no se corta, una proteína que quiero que vaya del lado externo de la membrana plasmática, supongamos que sea un receptor, entonces le voy a poner una señal de anclaje, no la voy a cortar acá con el corto, le voy a poner una señal de anclaje y la proteína va a caer hacia la luz del retículo endoplasmático rugoso. Cuando yo desprenda la proteína, desprenda la vesícula, esta proteína queda en el interior de la vesícula, anclada a la membrana de la vesícula. Cuando la vesícula se fusione con la membrana plasmática, esta proteína que tengo acá va a quedar del lado externo de la célula, de la cara luminal, que acá sería la cara luminal, cuando hablo de membrana plasmática quedaría de la cara extracelular. ¿Me siguen? Entonces, la luz del sistema de membranas es como la cara externa de la membrana plasmática. ¿Qué es lo que quiero mostrar en estos esquemas? Los distintos tipos de proteínas, que no las tenemos que saber por sí, entender el mecanismo. Estos receptores, que son receptores de ribosomas, se van a formar cuando se una el ribosoma, la subunidad mayor del ribosoma, al retículo endoplasmático y empiece la síntesis de la proteína. Cuando termina la síntesis de proteína y se corta de la señal de anclaje, todo este equipo se desarma, se desensambla. Este ensamblaje y desensamblaje se puede hacer porque esta es una membrana fluida, de ahí vienen los términos de mosaico fluido. Acá tenemos también lo que es el reconocimiento del ribosoma con los distintos tipos de receptores que tiene. Cuando en este caso, esta es una proteína que va al interior, que va a permanecer en la luz del retículo endoplasmático o va a salir al exterior de la célula en una vesícula. Esta sería lo mismo. La importancia está en que mientras se está sintetizando la proteína se va modelando acá donde actúan las chaperonas que van a ir dándole la estructura terciaria a la proteína. En este caso, fíjense, es una proteína que va a quedar anclada en la membrana y que va a tener un dominio que mira hacia la luz, un dominio luminal y un dominio que mira hacia el citoplasma. Si esta es una proteína que va a la membrana plasmática, va a ser una proteína de transmembrana con un dominio extracelular y un dominio intracelular. En este caso tiene dos señales de anclaje y va a tener también un dominio luminal o extracelular y un dominio citoplasmático o intracelular. Esto depende del número de señales de anclaje. ¿Y esta proteína cuál es? La deben haber visto, que tiene 7 pasos a través de la membrana plasmática.
¿Se acuerdan? Relacionada con el ambiente cíclico. ¿Las proteínas de pasos múltiples o algo así? Exacto, pero ¿cuál sería una que es muy característica y que tiene 7 pasos a través de la membrana plasmática? La proteína G. Exactamente. ¿Sí? Bueno, entonces, acá fíjense cómo, si bien es cierto, uno dice, ¿dónde se agregan los hidratos de carbono a las proteínas? A ver, Bogado, Matías, ¿está? Respondí en el chat, profe, que no le anda el micrófono. A ver, Matías. No puedo ver el chat. A ver qué dice Matías. ¿En dónde se pone? Clásicamente uno dice, se agregan los hidratos de carbono. Ustedes díganme qué conté. En el retículo endoplasmático puso. Bueno, la pegaste, Matías. Primero, uno siempre estudia que es en el Golgi, ¿sí? Pero se inicia, muy bien, en el retículo endoplasmático, que es lo que estamos viendo acá. Se le agrega una primera cadena de oligosacáridos que después se va a ir modificando en el retículo endoplasmático y sobre la cual se le van a agregar otros hidratos de carbono en el complejo de Golgi. O sea que al principio aparece acá. Esto vimos de las vesículas, ¿sí? Y por ahí es un poco lo que yo les quería contar. Todo lo que está en gris dentro de la célula es intraluminal. Y fíjense cómo establece continuidad con lo que está gris hacia afuera, que es lo extracelular. ¿Sí? Que es un poco lo que les quería comentar antes, pero tengo otro esquemita más lindo que no lo puse en esta presentación. Entonces, acá está identificada una vía de salida. ¿Cómo sería este proceso? ¿Cómo se llamaría? Este proceso donde salen vesículas. Acá tengo la membrana nuclear, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, exocitosis, perfecto. Esto que tengo acá también es otra manera de tener exocitosis. Y acá, ¿cómo sería esto? Fíjense la dirección de la flecha. ¿Esto sería qué cosa? Endocitosis. Una endocitosis, bien. Y si acá tuviera yo una bacteria, ¿cómo sería este paso? ¿Sería qué tipo de endocitosis? Fagocitosis. Muy bien, perfecto. Y si es líquido, ¿cómo le llamamos en general? Pinocitosis. Perfecto. Entonces va a una vesícula que está llena de enzimas que se va a fusionar ahí. Esto es lo que se llama lisosoma o vesícula con enzimas. Se va a unir la vesícula y así le vamos a llamar un endosoma temprano. Y después endosoma tardío cuando empieza la digestión y esto adquiere un pH ácido. Y finalmente tenemos el lisosoma maduro, que es el que ya tiene su contenido ácido. Acá hay una bomba de protones que envía, toma hidrogeniones y los envía hacia el interior. Las enzimas están desde acá, o sea, este saco con enzimas sale ya con las enzimas. Esas enzimas están inactivadas recién. Cuando baje el pH se van a activar. Bueno, cosas a señalar. Esta exocitosis que tenemos acá son vesículas, como les comentaba antes, que están marcadas para ir a unirse a la membrana plasmática. Puede ser que la vesícula esté vacía y lo que nos interesa en sí sea renovar la membrana plasmática, porque se va a fusionar con la membrana, o puede ser que lo que nos interese no sea solamente renovar la membrana plasmática, sino también que este contenido vaya al exterior. Por ejemplo, esto podría tener colágeno, podría tener hormona tiroidea, podría tener alguna citoquina que está liberando para producir otro efecto y otra señal. Siempre está marcada la vesícula y siempre está marcado el target, o sea, el lugar donde se va a fusionar. Lo mismo sucede acá.
Nosotros tenemos una endocitosis mediada por receptor, que el modelo que estudian es el del HDL colesterol, que acá hay receptores. Cuando se pega el colesterol se va a producir la endocitosis. Si no se pega el colesterol o no hay receptores de HDL, no hay endocitosis. Es una endocitosis mediada por receptor. Y todo este caminito está señalado. Lo mismo pasa acá. Del retículo endoplasmático pasa a la cara cis, cisterna media, cisterna trans, cara trans. Y cada una de estas vesículas va marcada con cuál va a ser su destino. También tienen una cubierta que hace que puedan formarse estas vesículas, que van a ser las cubiertas de clatrina y de coatomia, ¿sí? Que esas las tienen que estudiar. Estamos haciendo un resumen acá. Este es el complejo de Golgi, su cara cis, su cara trans. Acá está, por ejemplo, como para marcarles que los distintos componentes, ya sea de proteínas residentes, de proteínas secretoras, van a tener un receptor que vaya dividiendo el contenido, quién va para cada lado, y después a su vez van a tener en las membranas marcas y en los lugares de destino señales que involucren que van a cada uno de los lugares que tienen que ir. No es desordenado, no es que van a cualquier lado, cada una tiene sus señales. Profe, Sí, una consulta. Cuando hablamos de la vía de exocitosis constitutiva, puede ser de que vayan, o sea, las proteínas, ¿no? Por ejemplo, las periféricas no tengan señal y, bueno, sí, en realidad, ahora pensándolo, tendría una señal que van directamente a la Exacto. membrana plasmática. exactamente. Siempre tiene la señal, ¿sí? Siempre hay Siempre. señal. En la Ah, bien. constitutiva tiene una señal que está permanentemente activa, como puede ser el colágeno, ¿sí? El colágeno constantemente se está liberando. Ahora, si hay un daño celular y yo necesito reparar, voy a aumentar la cantidad de colágeno que libero y entonces pasa de ser una constitutiva a una regulada. Yo voy a tener una señal que va a ser un mediador químico, que va a tocar la membrana plasmática, que va a originar una señal, que va a ir al núcleo y que va a estimular la síntesis de una señal que va a hacer que se libere más cantidad de colágeno que el que habitualmente estamos liberando. Otro ejemplo, supongamos la hormona tiroidea. Habitualmente no estamos liberando hormona tiroidea todo el tiempo a la sangre, o hay una tasa muy basal de hormona tiroidea, pero cuando aumentan los niveles de TSH, que es una hormona que estimula la liberación de hormona tiroidea, es una hormona de la hipófisis, entonces se va a liberar mayor cantidad de hormona tiroidea. ¿Cómo actúa la TSH? Se une a un receptor de la membrana plasmática, de ahí se genera una cantidad de señales, y esa cantidad de señales termina llegando al núcleo, y del núcleo se activa entonces proteínas que son señales que van a hacer que se libere mayor cantidad de hormona tiroidea. Este es el mecanismo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante: secreción constitutiva, que es la que sucede todo el tiempo, y secreción regulada. Otra secreción regulada muy importante es la que se da en la sinapsis, a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, ahí se liberan neurotransmisores, las vesículas, los neurotransmisores están almacenados en vesículas, en la terminal sináptica, en el axón, pero cuando llega la señal, que en este caso es una despolarización de la membrana plasmática, esta despolarización va a originar un influjo de calcio, y esto va a hacer que se activen las vesículas que se van a unir a la membrana plasmática y van a volcar su contenido en la hendidura sináptica, y así se transmite el impulso nervioso a la célula postsináptica. Producido esto, después se produce el proceso inverso, que es la recaptación del neurotransmisor que quedó en la hendidura sináptica, y entonces va a haber un proceso de endocitosis, se va a endocitar lo que se liberó, que es una manera de limitar la duración del impulso nervioso, y estas vesículas nuevas van a ir hacia el núcleo, donde van a ser procesadas nuevamente. ¿Sí? La neurona es un ejemplo muy importante de exocitosis regular. ¿Y cómo se transportan las vesículas estas que estamos mencionando? ¿Se acuerdan? A ver, Calviño, Lucía, ¿cómo se transportan las vesículas estas que mencionamos, que las ponemos, las sacamos, las llevamos, las traemos? Las vesículas salen del aparato de Golgi, profe. Claro, pero ¿cómo se transportan en la célula?
Mediante dentro de el la citoesqueleto. Exactamente, Ah, mediante el citoesqueleto, ¿sí? Acuérdense que estas vesículas tienen a su vez, así como tienen marcadores de dónde van a ir, tienen marcador, se pueden unir a proteínas, que son proteínas motoras, que las llevan desde el soma hacia la membrana plasmática, desde la membrana plasmática hacia la región del sistema de endomembrana, ¿sí? Son las kinesinas y las dineínas. Hay distintos tipos de kinesinas y distintos tipos de dineínas según el tejido que estemos estudiando. El mejor ejemplo para dar esto, vuelvo a decir, son las neuronas, porque acá el citoesqueleto está organizado en los microtúbulos en el axón, forman una especie de rieles paralelos entre sí, y sobre esos rieles van en un sentido y en otro esas vesículas. Bueno, acá tenemos otro esquemita donde están mostrando lo que les comentaba antes, cómo se sintetiza la proteína, cómo se une a un receptor, porque esta proteína es una proteína que va a ser colocada en la membrana plasmática. Fíjense cómo esta proteína, esta bolita, que está para el lado interno, para el lado luminal, como después queda para el lado externo. Por eso decimos que el lado luminal es equivalente a la cara externa de la membrana plasmática. Bueno, estas son las proteínas ácidas de los lisosomas, que están ahí pero inactivas, salvo cuando se activa la bomba de protones y entonces el pH ácido hace que estas enzimas se activen. Entonces, ustedes ya mencionaron la endocitosis, la fagocitosis, la pinocitosis. ¿Y qué es la autofagia? Cuando la célula, digamos, degrada su propio componente, ya que está dentro de ella misma, dentro del citosol. Exactamente. Esta autofagia está siendo estudiada y se dio un premio Nobel en estos últimos años porque es un mecanismo muy importante para evitar la muerte celular, ¿sí? Con esto uno garantiza la renovación constante de las estructuras que están en el interior de la célula. Bueno, esto es... Sí. La autofagia es para elementos de desecho, mayormente, ¿no? Organelas, vos pensalo en el término de organelas viejas, que pueden ser mitocondrias, vesículas, parte del retículo endoplasmático. Son organelas que quieren degradar la célula. Estas son las cubiertas. Acá tenemos un esquema de una endocitosis que le llamamos mediada por receptor, el ejemplo del LDL. Es un receptor de transmembrana y tiene en el lado, tiene dos dominios, un dominio extracelular donde se va a pegar el ligando y un dominio intracelular. Cuando se pega el ligando, todos estos receptores se acercan entre sí y son capaces de ensamblarse con una proteína intracelular que es la clatrina. Y de esta manera se produce una vesícula que va a ser introducida dentro de la célula. Después se va a fusionar con el endosoma, se forma el lisosoma, las moléculas de clatrina se reciclan, el receptor se recicla, vuelve a salir para ser expuesto en la membrana plasmática y el contenido queda en el interior del lisosoma siendo digerido. Hay varios tipos de proteínas, estudiamos la clatrina y los coatómeros, ¿sí? Y hay un tipo que es muy interesante también de transporte intracelular mediado por vesículas, que es la transcitosis. En la transcitosis, ¿qué es lo que pasa? La vesícula ingresa, pero no se une al endosoma, sino que directamente es capaz de atravesar toda la célula sin ser degradada. El ejemplo clásico que tenemos de transcitosis, acá faltaría el ingreso, es lo que sucede con los anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos, por ejemplo, que vienen de la leche materna, algunos de ellos, por ejemplo, las inmunoglobulinas G, no van a ser degradadas en el endosoma, sino que se introducen y pasan, ¿sí?, por un proceso de transcitosis sin ser degradadas y se van a incorporar a la sangre del feto.
Por eso, por ejemplo, en un recién nacido uno puede tener anticuerpos que vienen de la madre y anticuerpos que vienen que hayan sido producidos directamente por el bebé. Y eso aplica también a las inmunoglobulinas A, ¿sí? Sí. Y en ese caso, la vesícula, ¿qué tipo de cubierta tendría en la transitosis? Particularmente son más de clatrina, ¿sí? Pero no son degradadas. Bueno. Gracias, profe. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de lo que les contaba, cómo se recicla. El receptor se vuelve a colocar, fíjense que la concavidad del receptor está del lado interno de la membrana plasmática de la vesícula, y fíjense cómo acá queda del lado externo de la membrana plasmática. El receptor se recicla, la cubierta se vuelve a reciclar, queda en el citoplasma, y en realidad lo que se degrada es el contenido. Bueno, hay muchos esquemas parecidos, ¿sí?, que ustedes pueden encontrar en los distintos libros. Acá está la secreción no regulada o constitutiva y la secreción regulada, ¿sí?, que es o facultativa. Acá hay una señal que puede ser la despolarización de la membrana, o acá pone como ejemplo una hormona o un neurotransmisor, que es lo que provoca la liberación de esta vesícula, que estaba acá el contenido, no es que se sintetiza la vesícula en ese momento, están las vesículas almacenadas, pero solamente se van a liberar en el caso que sea necesario, que reciba el estímulo, perdón, ¿sí? Esto es lo mismo, ¿sí? Acá están también otras vesículas cubiertas, en este caso es por coatómeros, y acá como para mostrarles la llave, ¿sí?, la señal de la vesícula y el receptor que está en el compartimento, que puede ser otra componente del sistema de endomembrana o la membrana plasmática, ¿sí? Estas son las Besnare, y Besnare es la de Tange. Fíjense todas las señales que hablamos. Hay una señal que va a hacer que acá haya determinado ligando para este tipo de... hay un ligando que va a reconocer que esto va al compartimento A, ¿sí?, porque acá van a estar todas las proteínas sintetizadas, pero de algún modo tiene que reconocer lo que va al compartimento A y lo que va al compartimento B. Entonces acá hay receptores, como marcábamos antes, que va a decir esta proteína viene para compartimento B y acá viene para el compartimento A. A su vez, también tenemos que estos receptores tienen que ser capaces de unirse a esas proteínas de cubierta, clatrinas o coatómeros, y a su vez la vesícula tiene que tener una señal que diga esta va al A y esta va al B, ¿sí? O sea, todo esto se tiene que dar para que el transporte se haga como la manera que se tiene que hacer, ¿sí? Profe, esas serían las proteínas RAF, ¿no? Los marcadores de... Exactamente, tal cual, ¿sí? Pero todo, como les decía antes, altamente regular. ¿Bien? Entonces, ustedes cuando volvamos a ver y hablemos de sistema nervioso, cuando hablemos de tejido nervioso, vamos a volver a este tema, ¿sí? Entonces se los vamos a preguntar. Cuando hablemos de la síntesis de colágeno y hablemos de tejido conectivo, otra vez les vamos a volver a preguntar el mismo tema, ¿sí? Porque siempre van a encontrar, o cuando hablemos de osteoclastos, el tejido esquelético, otra vez vamos a hablar del mismo tema. Porque siempre el mecanismo es el mismo, lo que van variando son los ejemplos. Entonces, cuando hablemos de tejido nervioso y uno le diga, bueno, ¿y qué tipo de secreción tenemos en la sinapsis? Entonces, ¿ustedes de qué tienen que hablar? Tienen que hablar de esto, pueden hablar del citoesqueleto, cómo están compuestos los axones en relación a los microtúbulos, después vamos a ver microtúbulos, vamos a ver axones, y cómo es el transporte de estas vesículas, donde se sintetizan los neurotransmisores y se sintetizan en los ribosomas que están unidos al retículo endoplasmático rugoso. Porque ¿qué son los neurotransmisores? Son proteínas de exportación. De ahí son encerrados en vesículas, con estas vesículas son llevados por las proteínas motoras que usan los microtúbulos de los axones como rieles y se almacenan en la terminal sináptica. Cuando se produce la despolarización de la membrana plasmática, porque llegó una señal a la neurona se despolariza, se produce un influjo de calcio, la exocitosis de las vesículas, el neurotransmisor se libera y se va a unir a la membrana posináptica, y el exceso de neurotransmisor va a ser recaptado otra vez por vesículas que se van a formar ahí, que lo van a llevar en sentido contrario, ¿sí? O sea, lo van a llevar
desde la terminal sináptica hacia el soma, donde van a estar los lisosomas que van a degradar y van a recompartimentalizar los neurotransmisores que se nutren. Bien. Profe, Sí. no, perdón, una consulta. ¿Y las hormonas pasarían por el retículo endoplasmático liso y de ahí al Golgi? O sea, antes de sintetizarse y todo lo demás. Exactamente, siempre es en el mismo circuito, ¿sí? Salen como vesículas del retículo endoplasmático. Fíjense que el retículo endoplasmático liso y rugoso tienen continuidad, ahí no se comunican por vesículas, ¿se acuerdan del esquemita que les di? Pero sí, del retículo endoplasmático se produce la primera glicosilación, como dijo el compañero de ustedes, y de ahí, en el retículo endoplasmático, perdón, en el Golgi, se agregan las sucesivas glicosilaciones y modificaciones de las proteínas que son hormonas, ¿sí? Y de ahí, desde el interior, van a quedar en vesículas y van a ser liberadas cuando, depende qué hormona sea. Si hay algunas que quedan en vesículas en el soma y otras que se sintetizan al momento de llegar la señal. Y son liberadas hacia la sangre, directamente al espacio extracelular. Y de ahí entran a la sangre y de ahí van hacia su órgano destino. Ustedes piensen, por ejemplo, que la FSH que estimula va a actuar sobre el ovario, se libera en la hipófisis, ¿sí? O sea, en la base del cráneo, de ahí se libera en la hipófisis. ¿Hacia dónde? Hacia los capilares que irrigan la hipófisis. Y de ahí, por la sangre, van a viajar hasta el ovario. Van a hacer efecto en todo el organismo, solamente donde haya receptor. En este caso, los receptores están en el ovario. Y entonces, por más que viajen por la sangre, su efecto lo van a hacer en el órgano que tenga el receptor específico. Y ahí sería una exocitosis regulada en algunos casos. Exactamente, esa es una exocitosis. Sí, hormonas en general son todas exocitosis reguladas, como para que ustedes puedan dar ejemplos. Vuelvo a decirles, esta es la parte general, después, órgano por órgano, ustedes tienen que volver a este punto y volver a explicar todo. La técnica de tinción, qué colorea con hematoxilina, qué colorea con eosino, por qué, y si hablamos del sistema membrana o citoesqueleto, tienen que saber cómo está organizada cada una de las células de las que vamos a ir hablando. Sí, si me preguntas, Kenia. Siempre, digamos, todas ya sea hormonas, proteínas o lípidos, todos pasan por el retículo endoplasmático. Consulto porque a mí me quedó como medio los temas mezclados en biología, porque siempre era el orden del ribosoma libre, de ahí el retículo endoplasmático rugoso liso, de ahí al Golgi, pero ¿hay alguna proteína que pase directamente el retículo endoplasmático a no sé, a exocitosis o algo? Si es una proteína que va a ser liberada al exterior de las células, como son las hormonas, siempre se va a sintetizar en un ribosoma que esté en el retículo endoplasmático. ¿Sí? Siempre se va a sintetizar ahí. Si es una proteína que va a quedar dentro de la célula o va a ir a las mitocondrias, se sintetiza en ribosomas libres. O sea, no hay forma, hasta lo que se sabe por ahora, que una proteína que va a salir al exterior, que va a ir hacia afuera o que va a quedar en la membrana plasmática, no sea sintetizada en ribosomas unidos al retículo endoplasmático. Perfecto. Y el retículo, las que se sintetizan en el retículo endoplasmático, que bueno, serían para el esteroide de la célula, por exocitosis y todo lo demás, de ahí pasarían al Golgi, o digamos. Sí. Bien, gracias, profe. Que es el esquemita ese que les mostraba antes, no sé, siempre hace ese caminito a través de vesículas. Y en cada uno de esos caminos hay un control. En cada uno de esos caminos hay un control para chequear que la proteína esté correctamente plegada, que esté bien sintetizada, que esté unida a su correspondiente receptor. ¿Sí? Este sería el esquema. Puede ser que no pase a toda la cara del Golgi, si es una proteína, supongamos que es una chaperona que vive en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? Va a quedar en el interior, va a quedar en la luz, pero alguna modificación va a tener que vaya y vuelva. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Otra pregunta?
Bueno, creo que el tema que sigue es tejido epitelial, ¿puede ser? Sí, tejido epitelial. Sí. Bueno, en tejido epitelial también vamos a tener dos partes, ¿sí? Por un lado vamos a tener cómo se ve el tejido epitelial, primero qué es el tejido epitelial, ¿sí? Como para que nos ubiquemos en cómo estudiarlo. Vamos a ver qué es el tejido epitelial, a qué se llama tejido epitelial, vamos a ver imágenes de distintos tipos de epitelios, cómo se clasifica, qué característica tiene cada uno de esos epitelios, y después lo que vamos a hacer es describir cómo es la ultraestructura de la célula epitelial. O sea, todos estos componentes que venimos estudiando hasta acá, cómo es el citoesqueleto, cómo son las uniones intercelulares, cómo es la ultraestructura de las diferenciaciones que tiene la membrana plasmática en su cara apical, en su cara basolateral, en su cara lateral, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir estudiando. O sea que vamos a ir jugando con las dos cosas, con lo que es histología, lo que se ve en la microscopía, cómo se tiñe, y la ultraestructura que tiene cada una de esas células, que nos va a permitir correlacionar con la función que tiene, y nos va a ayudar también a saber por qué tienen la coloración que tienen, inclusive viéndolas con microscopía. Y vamos a repasar las técnicas generales de hematoxina de eosina y alguna técnica especial como la que mencionaba Daniel hoy, que es la de PAD, por ejemplo, para ver células caliciformes. ¿Nos vemos este jueves? No, vamos a tener el lunes que viene, ¿sí? De ahora pasamos al lunes que viene, así que tienen tiempo de ver todas las clases y leer todo. Daniel, ¿algo más que quieras decirle? No, vos los presentes, yo no tengo la lista. Termino de pedirle a los que yo no llegué a anotar. Lo que les pido, porque es más fácil, es medio plomazo tomarles asistencia, ¿sí? Entonces, cuando